Si hemos entendido la diferencia entre los principios del artículo 20 de la Constitución, que están también en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los he centrado en el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales para concentrarlos en la audiencia de juicio, en concreto en la audiencia de desahogo de prueba, conviene analizar además, si les parece hoy solamente conocer y posteriormente dedicarle tiempo a cada uno de ellos, los 15 principios propios del proceso acusatorio. Un principio fundamental del artículo 20, apartado B, fracción primera, es el principio de inocencia. El imputado no tiene por qué probar su inocencia, por eso no tiene carga probatoria y por tanto no puede ser obligado y es inconstitucional el descubrimiento probatorio. El principio de libertad. El imputado tiene que estar libre porque si el principio de inocencia es cierto, rompe el principio de inocencia, la prisión preventiva justificada, peor todavía la prisión preventiva oficiosa. Y por eso hay como una especie de maldad constitucional cuando la prisión preventiva oficiosa se produce en el artículo 19 constitucional. Es muy importante en el Código Nacional el principio de lealtad. El Ministerio Público tiene que investigar resolviendo en contra del imputado al que acusa en juicio para que el juez condene o absuelva, pero también si no tiene pruebas y si el imputado es inocente, el fiscal tiene que pedir el sobreseimiento. Lealtad, una virtud que nos está haciendo mucha falta porque hay claros contubernios entre la Policía de Investigación y el Ministerio Público para acusar por acusar, para quedar bien ante el público en casos muy complejos, sin darnos cuenta de que cuando un caso complejo se resuelve yendo a juicio para absolver por parte de los jueces o en el amparo, no estamos resolviendo el conflicto. El principio de objetividad. El Ministerio Público debe procurar estudiar la prueba para ver si hay prueba, los hechos para ver si hay hechos, al imputado para ver si es cierto que está haciendo o hay algún elemento que lo señala como autor del hecho, a la víctima si es objetivamente víctima. ¿Cuántos casos me gustaría analizarles a ustedes? Personas que han sido detenidas, que se encuentran detenidas sin causa penal, simplemente por una denuncia falsa y un contubernio entre las autoridades. El principio de alternatividad del que hablamos hace unos días, que da fundamento a la solución del conflicto. El principio de irretroactividad del artículo 14 constitucional. No podemos aplicar retroactivamente normas de hoy para los casos de ayer. El principio de non bis in idem. No se puede acusar, no se puede procesar, no se puede condenar a una persona por hechos que ya fueron procesados, ya fueron investigados, ya fueron condenados. Podemos hacerle mucho daño a una persona que le seguimos la misma causa mientras lo mantenemos un rato en la cárcel, mientras ocurren ciertas cosas. El principio de legalidad del artículo 14 constitucional, que es muy importante, el principio de legalidad que, como hemos analizado acá, plantea un elemento fundamental y es fundamental de la igualdad, donde hemos dicho que la igualdad no es igualdad entre hombre y mujer, no es igualdad de géneros ni igualdad de sexo, sino igualdad ante la ley, única disposición que se repite en todos los tratados internacionales. El principio de legalidad penal, que más bien es un principio de igualdad entre las partes en el sentido bueno de la palabra. No podemos hablar, decíamos algún día de estos, que no hay igualdad entre las partes porque lógicamente a favor del imputado hay un montón de beneficios. Pero cuando hablamos de la legalidad penal del artículo 14 en relación con el artículo 20, apartado A, fracción quinta, estamos hablando de
que el juez debe escuchar a una parte y escuchar a la otra concomitantemente. Y en ese sentido, estamos hablando de igualdad. Es muy importante el tema del principio de la responsabilidad subjetiva por parte del autor del hecho. Si se demuestra que el hecho no es subjetivamente, que el imputado, perdón, no es subjetivamente responsable, no puede seguirse el proceso. Y este es uno de los objetivos de la prueba. El principio número 11 es que no pueden haber penas inhumanas o degradantes. Me gustará centrarme en este principio cuando hablemos de tortura. Tenemos decenas, centenas, miles de personas torturadas en nuestros tribunales, en la fiscalía, en la investigación, por la policía. El principio indubio pro reo. Cuando hay duda, se resuelve a favor del reo, a favor del imputado, a favor del acusado. Tenemos que gritar este principio porque hay momentos en los cuales la fiscalía, con el contubernio del juez, deja días y días y días a una persona detenida, privada de libertad, porque no hay prueba, porque el fiscal no puede probar, pero entonces dejémoslo por ahí, ¿no? Metedito mientras pasa el relajo. Y lógicamente, el principio de supremacía, perdón, el principio de non reformatio imperius, cuando una sentencia condenatoria se apela, no se puede resolver peor de lo que estaba la sentencia. Por ejemplo, si un defensor apela a la sentencia de homicidio, no puede venir confirmada, pero además que se condenó por feminicidio o por un homicidio agravado o calificado, el non reformatio imperius y el principio de supremacía de los derechos humanos. Mi experiencia en México en muchas fiscalías, mi experiencia en México en muchas policías administrativas y mi experiencia en México en muchos servicios periciales es que no hay supremacía de los derechos humanos. Uno no va contento a la fiscalía, no va contento a la policía, no va contento a servicios periciales. Es muy importante vivir los principios, es muy importante que esos principios sean eficaces, es muy importante que aprendamos a girar en torno a los derechos humanos. No sé por qué nos cuesta tanto, cuando de principio somos expertos en humanidad. Muchas gracias.